Génesis capítulo 44. Acabamos de ver la semana pasada cómo los hermanos de José tienen que volver a Egipto porque están pasando por esta hambruna de 7 años y el alimento que habían comprado el año anterior ya se les había acabado. Sabemos que esta vez que van a Egipto es el segundo año de la hambruna, porque José mismo les va a decir que van 2 años de hambruna y que van a ser 7, y les está advirtiendo que todavía queda tiempo, lo vamos a ver más adelante. Una de las cosas que vamos a ver aquí en este capítulo 44 es ver la transformación que se está llevando a cabo en el corazón y en las vidas de los hermanos de José. Vean por favor en su Biblia en Romanos capítulo 5. Vean en su Biblia Romanos capítulo 5 conmigo. Romanos capítulo 5, comenzando en el versículo 1, dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, en la Reina Valera 1960 dice prueba, pero en la Reina Valera contemporánea y en las traducciones al inglés dice la paciencia produce carácter. Y el carácter esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les está escribiendo acerca de la gloria que nosotros hemos encontrado en Cristo. Y les está escribiendo acerca de cómo nos gloriamos en esa esperanza que tenemos en Él. Pero también les está hablando acerca de cómo como cristianos nos gloriamos en las tribulaciones, en las pruebas que tenemos. Porque esas tribulaciones, esas pruebas sirven para fortalecer nuestro carácter, sirven para cambiar nuestro corazón, sirven para amoldar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, sirven para ayudarnos a ser transformados más y más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver aquí en el capítulo 44 de Génesis que las tribulaciones y las situaciones en las cuales Dios permitió que los hermanos de José se metieran iban a funcionar, iban a servir en sus vidas para cambiarlos, para transformarlos de aquellos hombres egoístas y malos que eran, que se manifestó esa maldad en cómo pudieron vender a su hermano para ser llevado como esclavo a Egipto, no sin antes haber planeado matarlo de hecho. ¿Sí? Entonces lo odiaban, no lo querían, sabían que él era el preferido de su papá, sabían que el papá Jacob le había hecho una túnica de muchos colores y no lo soportaban porque había tenido sueños en los cuales ellos podían entender que un día ellos se iban a postrar delante de él y planearon matarlo, aunque por intervención de su hermano Judá deciden mejor venderlo a una caravana de ismaelitas para que se lo lleven como esclavo a Egipto. Ahora, a partir de la hambruna que llegó sobre todo el mundo y que los obligó a ir a Egipto, Dios empieza a hacer por medio de José una obra en ellos por medio de la cual van a ser transformados de su manera de ser a la manera de ser que José necesitaba ver y que Dios quería que ellos fueran para que Él pudiera salvarlos de la muerte segura que tendrían en Canaán. Comenzamos entonces en Génesis 44 y en el versículo 1 en donde leemos: José le dio esta orden al mayordomo de su casa: llena de alimento los costales de estos hombres con todo lo que puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Como ya les había mencionado, esta es la segunda vez que los hermanos de José van a Egipto a comprar alimentos. La primera vez que fueron, les llenaron sus costales de trigo, les llenaron sus costales de grano, pero también juntamente con sus costales les devolvieron el dinero que habían llevado. Esta vez, la segunda vez que van, José le dice a su mayordomo que haga lo mismo que había hecho antes. Y yo cuando veo esto, yo me pregunto ¿por qué? Porque es que José está tratando de seguir probando a sus hermanos. ¿Por qué una vez más quiere probarlos? ¿Por qué una vez más quiere ponerlos a pruebas? Creo yo que con el hecho de haber dejado a Simeón preso en Egipto la primera vez que fueron,
Con el hecho de que hayan vuelto con su hermano menor como él se los había pedido que lo hicieran. Y con el hecho de que ellos hayan traído doble del dinero de la compra anterior para cubrir lo que ellos se habían llevado y quizás para dar un poco más, para mostrar su buena voluntad. Yo creo que con esto hubiera sido suficiente para José, para que él pudiera ver que sus hermanos tenían buenas intenciones, estaban tratando de hacer lo correcto, estaban tratando de hacer lo honorable, ¿sí? Pero si nos ponemos a ver la situación en la que se encontraban, si nos ponemos a ver cómo fue que las cosas han estado sucediendo, podemos ver que en realidad pudieron haber hecho todo eso porque simplemente estaban tratando de mantenerse ellos a salvo. Digo, si nos ponemos a pensar, Simeón ya era mayor, ya tenía bastante edad, podía cuidarse por sí mismo y no se preocuparon mucho por él cuando lo dejaron en Egipto porque quizás ellos sabían que iban a tener que volver y cuando volvieran iban a poder cumplir con lo que José les había pedido y Simeón les iba a ser devuelto. ¿Sí? No se preocupaban entonces por lo que le pudiera salvar, por lo que le pudiera hacer daño. Y entonces están haciendo todo esto correcto porque quieren salvar su propio pellejo. ¿Sí? Y siempre para salvar nuestro propio pellejo es fácil hacer lo correcto, ¿no es cierto? Cuando se trata de salvarse uno mismo, cuando se trata de mantenerse uno mismo vivo o sano o sin problemas, es muy fácil hacer lo correcto. Ninguno de nosotros queremos sufrir, ninguno de nosotros queremos tener problemas, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de hacer por uno mismo, es fácil hacer lo correcto. Pero ¿qué tal cuando se trata de salvar el pellejo de otra persona? O de arriesgar nuestro bienestar por lograr el bienestar de alguien más. Ahí sí es puesta a prueba nuestro carácter. Ahí sí es puesta a prueba nuestro amor. Ahí sí es puesta a prueba nuestra resolución de hacer lo correcto, de hacer lo bueno. Sí, y esa es la mayor prueba que podemos tener para manifestarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué tan dispuestos estamos a amar? ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificarnos nosotros mismos por alguien más para que ellos tengan bienestar a pesar de que nosotros no lo vamos a tener? Entonces aquí José va a seguir con esta actitud de probarlos porque no ha visto todavía en ellos algo que le diga el carácter de ellos ha sido cambiado, el corazón de ellos ha sido cambiado y puedo confiar en que ahora van a hacer lo correcto, no porque les va a traer alguna ventaja a ellos, sino porque su corazón está dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer, inclusive a sacrificarse ellos mismos por el bienestar de otro. Noten en el versículo 2 de Génesis 44, sigue diciendo ahí, pon también mi copa de plata en la boca del costal de su hermano menor. Noten que es su hermano menor, es Benjamín, aquel que era hermano de él, hermano de padre y madre de él, y aquel hermano que sus hermanos le habían dicho que su padre amaba y que no podía estar sin él. Junto le sigue diciendo con el dinero de su trigo, y el mayordomo hizo lo que le ordenó José. Ahora, no se nos dice que José fue dirigido por Dios para hacer esto. No se nos dice que Dios le está diciendo, mira José, tienes que poner a prueba a tus hermanos, tienes que seguir probándolos para ver en dónde está su corazón. Pero porque conocemos el carácter de José, que no había maldad en él, y por los resultados que vamos a ver más adelante de lo que está haciendo, podemos saber que Dios está en ello. Sí, hay situaciones, hay tiempos en los que nosotros no nos podemos explicar por qué las cosas suceden y no podemos nosotros ver con claridad que Dios esté en lo que se está haciendo. Pero no debemos preocuparnos por ello, eso no nos debe de llevarnos a sentirnos desprotegidos o llevarnos a sentir inseguridad, porque aun cuando no veamos la mano de Dios directamente puesta sobre la situación, sabemos, porque somos sus hijos, que Él va a tener su mano puesta en ello y que Él va a hacer que las cosas sirvan para nuestro bien. Sí, podemos, por ejemplo, el libro de Esther. Si alguna vez han hecho un estudio del libro de Esther, en ninguna parte se menciona a Dios. Para nada se menciona a Dios en el libro de Esther. Sin embargo, cuando estudiamos el libro de Esther, podemos ver claramente la provisión de Dios, podemos ver claramente la dirección de Dios, podemos ver claramente cómo Dios tras la escena está moviendo las cosas de tal manera que su perfecta voluntad se va a cumplir. Así, aquí no se nos dice que Dios está dirigiendo a José a hacer esto, pero porque de nuevo conocemos su carácter y porque vamos a ver los resultados que se van a producir, podremos ver
que la mano de Dios estaba muy mezclada, muy inmiscuida en lo que estaba sucediendo. En el versículo 3 dice, con la luz de la mañana los hermanos partieron con sus asnos. Noten, los hermanos salieron de Egipto sin duda con la moral muy alta, sin duda gozándose, ¿sí? Se les trató bien. Tenían sus sacos llenos de grano, su hermano Simeón les había sido entregado y estaba fuera de la cárcel. El miedo que su padre les había dicho que tenía de que algo le sucediera a Benjamín no tenía al parecer razón de ser. Y lo que él pensaba que le iba a ocurrir a Benjamín no le ocurrió. Así es que todo estaba bien, todo estaba tranquilo, no había nada por qué preocuparse. No había nada por qué ir tristes o por qué pensar que las cosas no saldrían bien. A veces así sucede, ¿no? Todas las cosas están cayendo en donde deben caer, todas las cosas están en el lugar donde deben estar y sentimos, hey, todo está tranquilo, Dios está bien con nosotros y yo estoy bien con Dios y Dios me va a ayudar y Dios me va a llevar y Dios me va a traer, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, cosas pueden estar sucediendo, ¿sí? Que van a venir a traer algún estorbo, que van a venir a traer alguna circunstancia a nuestra vida que nos va a hacer que tengamos que clamar a Él de nuevo. Silencios, calmados. ¿Se acuerdan? Hablamos la semana pasada, ¿verdad? Cálmense, no tengan miedo, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que va a pasar aquí. Noten el versículo 4. Habían salido ya de la ciudad, pero aún no se habían alejado de ella. Cuando José le dijo a su mayordomo, levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances les dirás, ¿por qué han pagado mal por bien? ¿Por qué se robaron mi copa de plata? ¿Qué no es esta la copa con la que bebe mi señor y con la que suele adivinar? Está muy mal lo que han hecho. Noten. Aquí de nuevo este mayordomo de repente les llega, de repente les corta el camino, de repente los interrumpe en su viaje tan feliz que iban en rumbo a casa y les acusa de hacer algo que ellos ni siquiera tenían idea de que había sucedido. Que de hecho no era culpa de ellos, era exactamente lo que le había dicho José al mayordomo que hiciera, y eso fue lo que él había hecho. Y noten que habla de esta copa en la que bebe José, y luego dice algo extraño, con la que suele adivinar, con la que suele adivinar. Ahora, en los tiempos bíblicos, de estos tiempos en los que estamos hablando aquí, había todo tipo de magos y hechiceros, todo tipo de adivinos y cosas como esas, que no muy diferente de nuestros días, usaban ciertas cosas para supuestamente adivinar el futuro, adivinar la fortuna de la persona o poder decirles el futuro. Así como hoy tenemos gente que lee la mano, que lee los asientos de café, que lee, qué sé yo, todas las cartas, que el horóscopo, etcétera, etcétera, todas esas cosas, se usaba eso. José, si ustedes se acuerdan, era un intérprete de sueños. Él interpretaba los sueños, pero no porque tuviera alguna copa especial o algún truco mágico, porque Dios le daba la interpretación de los sueños. Y cuando José interpretó los sueños de Faraón, me imagino yo que quizás Faraón, al saber que José interpretó correctamente los sueños, lo tomó como uno de esos magos, como uno de esos adivinos que él estaba acostumbrado a lidiar con ellos. Y por haberlo traído a su casa y por haberlo hecho el segundo de a bordo, por así decirlo, en todo Egipto, sin duda le dio todo tipo de regalos y le dio todo tipo de tesoros, entre los cuales pudo haber estado esta copa, que según los egipcios era para adivinar, pero que José no necesitaba para adivinar. Ahora, no debemos olvidar que cuando todo esto pasó, aún Dios no les había dado la ley al pueblo de Israel. Si todavía faltaban 400 años para que Él los sacara de Egipto y los llevara al monte Sinaí, en donde Moisés les iba a dar la ley, ¿sí? Entonces todavía no habían recibido la ley de parte de Dios, y la práctica de adivinación, de nuevo, era muy común. Sin embargo, de nuevo les vuelvo a repetir, esto no significa que José practicara la adivinación como ellos la practicaban o como un acto de magia o algo. Sabemos que Dios le había dado sabiduría, que Dios le había dado discernimiento. Así que él no usaría una copa mágica, ni mucho menos
para oír la voz de Dios. Él ya había tenido esa experiencia personal con Dios. Ahora, algunos comentaristas de la Biblia sugieren que José estaba simplemente usando esto como una táctica al lidiar con sus hermanos para adaptarse a la imagen que ellos tenían de esa persona de poder, de esa persona de misticismo, de esa persona de magia que ellos miraban en él. Porque imagínense ellos, ¿cómo lo miraban? Lo miraban con su atuendo egipcio, lo miraban con los ojos pintados quizás, lo miraban con sus coronas de oro, los miraban con esos sombreros que a veces vemos los egipcios tener, lo miraban con su cetro en la mano, lo miraban como cualquier otro de todos los personajes místicos que tenía Egipto. Entonces él estaba simplemente usando la copa para adaptar su imagen a la imagen que ellos percibían de él. Y la razón por la que esto se sugiere es porque cuando Dios finalmente le dio la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, Él muy claramente prohibió la práctica de adivinación y magia y hechicería y todo eso que los otros pueblos hacían. Y Dios no es inconsistente, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces no permitiría que José practicara la magia o la adivinación antes de la ley y luego, al dar la ley, dijera, ¿saben qué? Siempre no. No se trataba de eso. Dios no cambia de parecer. Dios no es hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, lo dice para siempre. Y cuando finalmente la ley le fue dada al pueblo de Israel, ahí muy claramente les dijo que estas cosas no podían ser practicadas por ellos. En Deuteronomio capítulo 18, los versículos 10 al 14, leemos lo siguiente. Que no haya en ti, Dios hablándole aquí a Israel, que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie, escuchen, que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas. Y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones, hablando de las naciones que estaban en Canaán. Versículo 13 dice, delante del Señor tu Dios debes ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros, a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer esto. Entonces, una vez que la ley le fue dada a Israel, claramente se le dijo, estas cosas no pueden practicarlas. Y Dios no hubiera permitido que José las practicara para luego decirle a su pueblo que no las practiquen. Sí, porque imagínense, ¿sí? Dios le deja que José practique algo, pero luego le dice a su pueblo que no pueden practicarla. Y al tener a José en tan alta estima como lo van a tener, porque vamos a ver en la historia de Israel que José lo tenían en muy alta estima, pudieron haber dicho, bueno, ¿y por qué a José sí y nosotros no? Dios no hace esas cosas. Okay, Dios no hace esas cosas. Dios a veces pasa por alto ciertas cosas por su amor, por su misericordia, por su gracia, porque no quiere juzgarnos de acuerdo a nuestras obras, pero no es porque Dios lo solape o lo acepte. Y yo creo que José no era lo que tenía en mente, yo creo que eso no era lo que José hacía, era simplemente que quería presentar esta persona, esta imagen a sus hermanos, que ellos mismos hubieran concebido de él por cómo él estaba vestido. Entonces en el versículo 6 de Génesis 44 dice, cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió estas palabras, y ellos le respondieron, Señor, ¿por qué nos habla usted así? Jamás estos siervos suyos harían tal cosa. Aquí tiene usted el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales y que le trajimos desde la tierra de Canaán. ¿Cómo habríamos de robar plata y oro de casa de su señor? Si alguno de estos siervos suyos tiene en su poder la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos suyos. Noten aquí los hermanos de José. Los hermanos de José con tanta seguridad le dijeron que ellos no tenían la copa. Con tanta seguridad negaron que ellos hubieran hecho lo que él está acusándolos de haber hecho. Y esto nos muestra aquí ya un poco del cambio del carácter de los hermanos de José, porque esto nos demuestra que tenían confianza el uno con el otro.
nos muestra que se conocían también, que ellos confiaban que ninguno de los otros tenían la copa de lo que lo estaban acusando que se habían robado. Porque entonces no hubieran dicho todos juntos, si hayan la copa entre nosotros, que el que la tenga muera, y los que quedemos, háganos sus siervos, háganos sus esclavos. Entonces estaban seguros de que ninguno de ellos tenía la copa, estaban seguros de que ninguno de ellos era ladrón y que ninguno de ellos se hubiera robado la copa como lo están acusando. Estaban seguros de que no tenían de qué preocuparse, ¿sí? Cuando somos inocentes y no sabemos lo que está sucediendo, no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? No nos preocupamos porque no tenemos idea de lo que está pasando, precisamente por la inocencia. Cuando hemos hecho algo y se nos acusa y sabemos que lo hemos hecho, es cuando empiezan a sudar las manos y pues no me acuerdo lo que dije, o no me acuerdo si lo dije así, pero te aseguro de que no fue así. Si lo dije así, lo malinterpretaron, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ellos eran inocentes, no sabían de lo que estaba pasando, estaban seguros de que no tenían la copa. Y confiaban que ninguno de sus hermanos lo tenían tampoco. Y por eso dicen, ¿saben qué? Si alguno de nosotros tiene la copa, que muera, y los que quedamos seremos sus siervos. Hay un dicho en México que dice que el pez, alguien lo dijo, por su boca muere, ¿verdad? El pez por su boca muere. Este hombre no estaba diciéndoles, al que le encuentre la copa lo vamos a matar. Al que le encuentre la copa lo vamos a hacer esclavo. No estaba dando ninguna sentencia para la persona con la que encontraran la copa. Pero ellos inmediatamente dicen, al que le encuentren la copa, que muera. Y noten lo que sucede en el versículo 10. Y el mayordomo dijo, que sea como ustedes dicen. El que tenga la copa será mi siervo, y ustedes, los demás, quedarán libres de culpa. Deprisa ellos bajaron el costal de cada uno a la tierra, y cada uno abrió su costal. Y buscó la copa, desde el mayor hasta el menor, y la copa se encontró en el costal de Benjamín. Y noten, ellos se desgarraron sus vestidos y cada uno se puso la carga en su asno y juntos volvieron a la ciudad. Juntos volvieron a la ciudad. Noten, no dijeron, Benjamín, lo sentimos mucho, a ti te agarraron la copa y tú vas a tener que pagar porque nosotros ni cuenta nos dimos, así es que tú devuélvate a la ciudad con este caballero y nosotros nos vamos a ir con nuestro padre. Digo, ¿qué hubiera dicho José? ¿Qué hubiera dicho Jacob si hubieran llegado sin Benjamín? Sí, se hubiera entristecido, sí hubiera llorado, sí hubiera lamentado que su hijo menor no hubiera vuelto con ellos, pero ¿qué fue lo que hizo cuando le dijeron que José había muerto? No había mucho que pudiera hacer. Y aquí se nos deja ver un poco cómo el corazón de ellos ha cambiado. Porque el hecho de que todos hayan vuelto con Benjamín a la ciudad, el hecho de que todos hayan decidido ir, nos dice que había en su corazón preocupación, no solamente por su hermano menor, sino también por su padre. Porque sabían lo que su padre iba a sufrir si ellos llegaban sin el muchacho. Y la reacción de ellos aquí nos demuestra que esta era la peor cosa imaginable que les pudiera haber pasado. Era lo peor, lo que menos esperaban y lo que menos querían que les sucediera. Y no solo eso, la copa fue hallada entre ellos, pero fue hallada con Benjamín. Y acuérdense, después de José, Benjamín era el hijo favorito de su padre y eso era lo que les preocupaba. Y de nuevo, noten cómo esta vez no les preocupó, no les enojó que Benjamín fuera el preferido de su padre como con José. Ahora están pensando de una manera diferente. Ahora están pensando no solamente en el bienestar de Benjamín, sino en el bienestar de su padre. Versículo 14 dice, cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, este aún estaba ahí. Y noten lo que hacen ellos. Entonces se arrodillaron hasta el suelo delante de él.
Se arrodillaron hasta el suelo delante de él. Y esto nos demuestra que los hermanos estaban desesperados por ganarse el favor de este hombre egipcio, porque querían obtener la liberación de Benjamín. No querían por ningún motivo tener que dejar a Benjamín, no querían por ningún motivo tener que perderlo y volver a casa sin él. Sabían que era un verdadero desastre para Benjamín y con ello iban a estar defraudando a su padre, porque le habían prometido, Judá en particular le había prometido que él se encargaría de devolverle a Benjamín si lo dejaba ir, que él ponía su vida de por medio, que él se aseguraría de que Benjamín volviera. Y de nuevo, la preocupación por el uno y por el otro. Versículo 15 sigue diciendo: y José les dijo, ¿qué es lo que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Judá respondió: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Con qué palabras podremos justificarnos? Dios ha puesto al descubierto la maldad de estos siervos de mi señor, y ahora nosotros y el que tenía la copa en su poder, noten, seremos sus siervos. Noten aquí, no solamente él, te lo llevas a él, tienes que llevarnos a nosotros. Sí, de repente de estos hombres egoístas, de estos hombres que buscaban lo suyo, de estos hombres que estaban dispuestos a hacer lo que fuera con su hermano, al cual odiaban y vendieron, ahora de repente son como los 3 mosqueteros, ¿verdad? Todos para uno y uno para todos. Te quedas con él, te quedas con todos nosotros, pero no lo vamos a dejar solo, no lo vamos a dejar aquí. No vamos a dejar que nuestro hermano se pierda. Y luego note que dice aquí, ¿qué podemos decir? ¿Con qué palabras podemos justificarnos? Dios ha puesto al descubierto la maldad de estos siervos de mi Señor. Estaban reconociendo que Dios estaba de alguna manera descubriéndolos, pero no ante todo el mundo, sino que los estaba descubriendo a ellos, delante de ellos mismos. Estaban dándose cuenta de lo malo que habían sido, estaban dándose cuenta de la maldad tan grande que habían cometido contra su hermano. Y con estas palabras, Judá aquí está revelando la culpa que sentía en su corazón por lo que habían hecho con José. Y cómo Dios estaba usando esta situación para llevarlos al verdadero arrepentimiento. Sí, las palabras aquí de Judá, Dios ha puesto al descubierto nuestra maldad, Dios nos está castigando. Aquí Él está viendo las cosas desde una manera diferente, está sintiendo la culpa de lo que habían hecho. En la mente de Judá ahora estaban destinados a vivir el resto de sus vidas como esclavos en Egipto. Y Él está aquí admitiendo que la razón por la que esto está sucediendo es porque ellos 20 años atrás habían vendido a su hermano José como esclavo. ¿Sí? Los hermanos entonces podían declararse aquí quizás inocentes del pecado de robar la copa, pero se dieron cuenta de que eran culpables de pecados mucho más grandes todavía. Podían decir, no, nosotros no robamos nada. Nosotros no somos ladrones, nosotros no somos rateros, pero sentían la culpa de haber hecho lo que hicieron con su hermano José. ¿Saben que de la misma manera podemos a veces nosotros sentirnos orgullosos porque somos inocentes de tal o cual pecado, ¿no es cierto? De algún otro pecado, ¿verdad? Yo nunca he cometido adulterio, yo nunca he fornicado, yo nunca he hecho esto. Yo nunca haría aquello, ¿sí? O yo no soy como esos homosexuales. Yo no soy como esos pederastas. Yo no soy como aquel, como el otro, como lo demás. Sí, quizás podemos estar orgullosos de que no hemos cometido ninguno de esos pecados, pero ¿cuáles pecados sí hemos cometido? ¿Cuáles pecados sí estamos cometiendo? ¿Cuáles pecados sí estamos planeando cometer? ¿Sí? El que diga que no ha pecado, que hace a Dios un mentiroso, ¿sí? Y entonces no debemos de enorgullecernos por los pecados que no hemos cometido. Debemos de estar constantemente pidiendo perdón por los pecados que sí cometemos. Sí, porque a veces nos sentimos demasiado justos en nuestros propios ojos, a veces nos sentimos buenos en nuestros propios ojos, a veces nos sentimos de alguna manera justificados ante nuestros propios ojos por los pecados que sí cometemos, y somos muy buenos para señalar los pecados que no hemos cometido,
pero olvidarnos de los que sí hemos cometido. ¿Y sabe qué? Puede ser que seamos culpables de los más horrendos pecados, pero ¿saben qué? No podemos escondernos para siempre de nuestro pecado. Tarde o temprano nuestro pecado nos va a encontrar, así como el pecado de los hermanos de José los encontró a ellos. Y es hermoso, es glorioso saber que aun cuando el tiempo no borra la culpa del pecado, la sangre de Jesucristo sí la borra. La sangre de Jesucristo sí la quita. ¿Sí? Mis culpas Él llevó, dice un antiguo himno. ¿Sí? Y mis culpas Él las ha quitado, y mis culpas Él las ha borrado por su sangre, y yo ya no siento mis culpas porque Él ha perdonado mi pecado. Él me ha hecho limpio, Él me ha justificado, Él me ha hecho como si nunca hubiera pecado, y puedo ir con Él y confesar mi pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarme mi pecado y limpiarme de toda maldad. La culpa siempre va a estar ahí. Por eso tanta gente se siente oprimida por la culpa. Por eso tanta gente siente el peso de la culpa sobre sus hombros. Por eso tanta gente a veces cae hasta en la depresión, porque la culpabilidad que siente por cosas que hizo en el pasado no la deja vivir en paz. Lo hermoso de tener a Jesucristo es que cuando le entregamos a Él nuestro pecado, cuando le entregamos a Él nuestras culpas, cuando dejamos todo eso a sus pies, Él nunca las vuelve a poner sobre nuestros hombros. Él las toma, Él las quita, Él las lava, y podemos vivir de ese momento en adelante para Él, en Él y por Él. En 1 de Juan capítulo 1, los versículos 5 al 9, Juan escribe: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se ve usted? Tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Podemos ir a Él, no importa qué tan grande sea el pecado, no importa qué tan abajo hayamos caído. Podemos ir a Él y confesarnos con Él y decirle a Él. Y Él perdona nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Y no tenemos que andar cargando con nuestra culpa, no tenemos que andarnos sintiendo culpables por lo que hemos hecho. Recibimos perdón de Dios. Y en algunas ocasiones ese perdón se recibe, pero va a tener que haber retribución por lo que hemos hecho. Vamos a tener que saldar cuentas con personas que hemos ofendido. Vamos a tener que pedir perdón y vamos a tener que otorgar perdón. Pero todo ello, por difícil que se nos haga hacerlo, no se compara con el peso de llevar nuestra culpabilidad a cuestas y no tener la seguridad de que hemos sido perdonados por Dios. Ahora, el hecho de que estos hombres estén dispuestos a permanecer como esclavos en Egipto es aún más significativo en esta historia, porque debemos tomar en cuenta que estos hombres eran de mediana edad. En otras palabras, no eran ya ancianos, eran de mediana edad. Y pasar el resto de sus vidas en Egipto como esclavos significaría 40, 30 años quizás como esclavos. Y no nomás eso, sino que venían de una familia de privilegio y estatus, porque Jacob era una persona muy rica. Sí, Jacob era una persona muy rica, tenían dinero, tenían posesiones. Lo que faltaba era la comida por la hambruna, pero tenían para venir a comprar a Egipto. Entonces el hecho de que dijeran, ok, nosotros nos quedamos como esclavos, si lo detienes a él también, eso decía mucho de todo a lo que estaban renunciando por no dejar a su hermano. Y nos habla de nuevo del cambio que se estaba llevando a cabo en el corazón de ellos. Versículo 17 de Génesis 44 sigue diciendo: José respondió: jamás haría yo algo así. Solo el que tenía la copa en su poder será mi siervo. Ustedes pueden volver en paz a su padre. Noten, José ni siquiera les refiere la oferta que ellos mismos hicieron de que el que tuviera la copa debía morir. Él no quería derramamiento de sangre. Él no quería derramar la sangre de nadie.
pero lo que sí quería era llevar a cabo ese plan que parece ser que Dios estaba llevando a través de él. Y tomó la sugerencia de los hermanos para que el que resultara culpable lo tomara como esclavo. Versículo 18 sigue diciendo: entonces Judá se acercó a José y le dijo: ay, Señor mío, ruego a mi Señor permitir que este siervo suyo le diga unas palabras al oído. No se enoje mi Señor con este siervo suyo. Es como si yo hablara con Faraón. Judá aquí está diciéndole a José: yo sé que tú eres el segundo de Faraón. Yo sé que tú estás en el mismo plano que Faraón. Para mí es como hablar con Faraón. Reconoció la autoridad que José tenía sobre él, aunque no sabía que era José, y se postra delante de él, que él quiere hablar a solas a él porque le va a hacer una proposición. Pero primero debemos notar que reconoce la autoridad que este hombre tiene sobre él. No se pone a alegar, no se pone a discutir, reconoce la autoridad que este hombre tiene sobre él y respeta esa autoridad. ¿Saben qué? Ahorita estamos pasando por un tiempo crítico aquí en este país, ¿sí? Y las autoridades están haciendo cosas que en realidad no son dignas de respeto, que en realidad no son dignas de considerarse como buenas. Pero ¿saben qué? De todas maneras son la autoridad y debemos de respetarlas como tal. Debemos de ponerlas en el lugar que merecen estar por el título de autoridad que tienen, aun cuando no respetemos las leyes que están pasando. Aun cuando sepamos que las leyes que están pasando no las podemos obedecer si somos cristianos, si somos seguidores de Jesucristo y si somos obedientes a la palabra de Dios. Pero tenemos que reconocer que son autoridad sobre nosotros, ¿sí? Tenemos que reconocer que son autoridad sobre nosotros. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 13, 1 y 2. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Dios nos está diciendo aquí a través de su palabra: debemos de someternos a las autoridades. Pero luego tiene que surgir la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sucedió este sábado pasado, que la Suprema Corte de Justicia declaró que el matrimonio entre homosexuales es legal en todo Estados Unidos. Y las implicaciones de ellos son gigantescas, ¿ok? Son gigantescas. Porque nada más por mencionar algo, si su hijo está en una escuela pública, ¿sí? Quiere decir que ahora las escuelas públicas tienen el deber y obligación de enseñar que las familias de homosexuales y el matrimonio entre homosexuales no solamente es aceptable, sino que es algo bueno que puede compararse con el matrimonio entre heterosexuales, ¿sí? Y si se habla en contra de ello, y si se habla de ello como algo que delante de Dios es una perversidad, lo pueden acusar a uno de que está diciendo algo que implica odio hacia la persona que está practicando esto. Lo que estoy diciendo yo ahorita va a quedar grabado en cinta y en voz, y si alguien lo llega a escuchar en YouTube o en el internet, si alguien lo está escuchando ahorita, pueden decir: ese pastor está hablando en contra de los homosexuales, y pudieran quejarse y pudieran muy bien arrestarme. Pero no estoy diciendo lo que yo creo acerca de ello, estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice acerca de ello, ¿verdad? Y a mí me pueden hacer lo que quieran, pero Dios sigue siendo Dios y Él sigue sentado en el trono y su ley sigue siendo suprema sobre todas las leyes. Amén. Entonces, los que están en las escuelas públicas tienen que recibir esa educación, tienen que recibir esa instrucción, tienen que recibir esa indoctrinación. Ahora, ahorita, porque todavía estaba todo en el aire más o menos, los papás se les avisaba cuando iba a haber alguna clase de esa índole, y los papás tenían el derecho de optar a sus hijos para que salieran de esa clase. Pues ahora con esta nueva ley ya no le tienen que avisar. Ya no le tienen que decir que van a tener una clase acerca del homosexualismo y de las familias entre homosexuales y los matrimonios entre homosexuales, etcétera, etcétera.
Y si usted se enoja y va a la escuela y le dice, ¿por qué no me avisaron para adoptar a mi hijo para que se saliera de esa clase? Le van a decir, usted no tiene ningún derecho de reclamar nada, porque no le tenemos que avisar ya si usted quiere optar a su hijo para que salga de esa clase o no. Si usted no quiere que su hijo reciba esa instrucción, entonces hágale homeschool o póngalo en otra escuela que no sea pública, en donde no estemos obligados a enseñar estas cosas. ¿Sí? En Massachusetts ya hubo un caso en el cual el papá fue a reclamar a la escuela dijo, no, lo sentimos, no tenemos por qué avisarles, esta es ley de Massachusetts que el matrimonio entre homosexuales es legal y no tenemos por qué avisarles para nada. Él se sentó en la oficina de la directora o el director para esperar a hablar con alguien que tuviera más autoridad, y lo que hicieron en la escuela fue que llamaron a la policía, lo esposaron y se lo llevaron a la cárcel. ¿Okay? Entonces, todo eso está implícito dentro de lo que acaba de suceder. Entonces, ¿cómo vamos a respetar esas autoridades? Bueno, vamos a respetarlas hasta el punto en el cual nuestra fe, nuestra creencia, nuestra lealtad a Dios, nuestra devoción a Dios se encuentra con la ley que se está presentando. ¿Sí? Y entonces, si a mí viene una pareja homosexual y me dice, pastor, me gustaría que usted nos casara, le diría, ahí está el registro civil para que se casen. Yo no puedo casarlos de buena conciencia porque la palabra de Dios dice que la homosexualidad es abominación delante de Dios. Y al yo participar de ello, estoy entonces aprobando lo que ustedes están haciendo y no apruebo lo que ustedes están haciendo. Pero Cristo tiene la solución para su problema. Vengan a Él, ríndanse a sus pies, dejen que Él los transforme, dejen que Él les enseñe el camino correcto. ¿Sí? Pero eso es lo que va a suceder. Entonces, cuando nuestra devoción, nuestra lealtad a Dios choca con la ley del hombre, entonces no tenemos por qué obedecer la ley del hombre, aun cuando seguimos respetando la autoridad. Si un policía viene a querer arrestarme porque no quiero casar a una pareja de homosexuales, no le voy a gritar, ni le voy a hacer grosero, ni le voy a decir te vas a ir al infierno, ni nada de eso. Si voy a seguir lo que la palabra de Dios dice, me voy a someter a Él. Voy a poner mis manos detrás de mi espalda, voy a dejar que me espose y que el proceso legal siga. No lo voy a insultar, pero no voy a obedecer la ley. Porque cuando la autoridad nos está queriendo forzar a hacer algo que claramente va en contra de la ley de Dios, tenemos no solamente el derecho, sino la obligación delante de Dios de decir que no. En el libro de los Hechos, cuando los apóstoles son llevados delante del Sanedrín, delante del concilio, ¿sí? Y los amenazan para que no hablen de Jesús, en Hechos capítulo 4, los versículos 18 al 20, se nos dice que entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces, cuando ellos son amenazados y se les dice, ya no enseñen en el nombre de Jesús, ellos inmediatamente les dicen a ellos, ustedes juzguen. Ustedes juzguen qué es lo correcto. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Y obviamente si ellos hubieran sido honestos, hubieran dicho, claro que no. Claro que no, si Dios les ha dicho que esto es lo que tienen que hacer, entonces lo que nosotros les digamos no deben de tomarlo en cuenta. Pero ellos querían proteger su estatus de líderes religiosos, querían proteger su situación como autoridades y los amenazaron. Pero aquí les preguntan, ¿es justo? Ustedes díganos. En Hechos 5, versículos 27 al 29, dice, cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio por segunda vez, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Noten la respuesta de Pedro, el versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron, ya no haciéndoles una pregunta, sino afirmando claramente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y saben qué? Como cristianos, esa debe ser nuestra postura.
Esa debe ser nuestra convicción. Debemos de resolver en nuestro corazón que cuando se nos presente con la ley del hombre para forzarnos a obedecerla, cuando va en contra de la ley de Dios, debemos decir, ¿saben qué? Es necesario que yo obedezca a Dios antes que a los hombres. Y ya ustedes arréglense con Dios. Dios un día los va a llamar a cuentas, pero yo voy a obedecer a Dios. Ahora noten aquí, Judá se dispone en los próximos versículos a rendirle a José un recuento de todo lo que ha pasado y de recordarle cómo es que se encuentran ahora en el lugar que se encuentran él y ellos. Versículo 19 de Génesis 44 dice, mi Señor preguntó a estos sus siervos, hablando de cuando fueron la primera vez, ¿tienen ustedes padre o algún hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano joven y todavía pequeño que él tuvo en su vejez. Un hermano suyo murió, hablando de José, y de los hijos de su madre solo él quedó, su padre lo ama. Mi Señor dijo a sus siervos, tráiganmelo y yo pondré mis ojos en él. Nosotros dijimos a mi Señor, el niño no puede dejar a su padre. Si llegara a dejarlo, su padre moriría. Mi Señor nos dijo, pues si su hermano menor no viene, ustedes no volverán a verme. Versículo 44, cuando llegamos a casa de mi padre, siervo de mi Señor, le dijimos esto mismo. Y cuando nuestro padre nos dijo, y vuelvan para comprar un poco de alimento para nosotros, les respondimos, no podemos ir, solo iremos si nuestro hermano menor va con nosotros, porque si él no está con nosotros, no podremos presentarnos ante ese hombre. Entonces mi padre, siervo de mi Señor, nos dijo, ustedes saben que mi mujer me dio 2 hijos, uno de ellos salió de mi presencia y hasta ahora no he vuelto a verlo. Estoy seguro de que alguna fiera lo hizo pedazos. Noten aquí, José se está dando aquí cuenta por primera vez de lo que sus hermanos le habían dicho a su padre que le había pasado cuando lo vendieron. Se está dando cuenta por primera vez de la mentira que le dijeron a su padre. Imagínense ustedes están ahí con sus hermanos y su hermano le está confesando lo que le dijeron a su padre cuando lo vendieron. ¿Sí? Imagínense lo que ha de haber sentido José al escuchar estas palabras de la boca de su hermano. Y como vamos a ver, Judá fue el que de hecho sugirió que lo vendieran. ¿Sí? Versículo 29. Si ahora se llevan también de mi presencia a Jacob hablándoles a sus hijos, y les sucede algo malo, harán que mis canas bajen al sepulcro por causa de ese mal. Así que si yo vuelvo ahora a mi padre, Judá de nuevo hablando con José, siervo de mi Señor, y el niño no va con nosotros, tan apegado está mi padre al niño que cuando no lo vea, morirá. Entonces nosotros, siervos de mi Señor, haremos que las canas de nuestro padre bajen al sepulcro por causa de la tristeza. Noten por favor la consternación, la preocupación que está teniendo Judá por su padre. Noten cómo ahora su preocupación es que su padre va a morir si no llega con Benjamín de regreso a casa. Noten que está preocupado y está dispuesto hasta quedarse él como siervo para no causarle esa tristeza a su padre. Versículo 32. Este siervo de mi Señor se hizo responsable del niño ante mi padre. Yo le dije, Padre mío, si no te lo traigo de vuelta, yo seré para siempre culpable ante ti. Y luego noten el versículo 33. Por eso ruego a mi Señor permitir que yo me quede en lugar del niño. Yo seré siervo de mi Señor y que el niño se vaya con sus hermanos. Noten el corazón de Judá aquí. Está dispuesto a sacrificarse por su hermano. Está dispuesto a sacrificarse por el bienestar de su padre. Está dispuesto a ser él el que pague la condena con tal de que su hermano no vaya a sufrir y que su padre no vaya a morir. Judá ofrece dar su propia vida por el bien de Benjamín. Y este es un cambio drástico de lo que pasó 20 años atrás, cuando los hermanos no se preocupan por José, no se preocupan por Benjamín, que iba a dejarlo sin hermano, no se preocupan incluso por su padre Jacob. Sí, es un cambio radical en la vida y el corazón
de Judá. Judá brilla aquí. Judá manifiesta aquí esa transformación que ha habido en su vida porque está dispuesto a hacer un sacrificio sustituto por amor a su padre y a sus hermanos. Como les digo, Judá fue de hecho el que propuso la venta de José 20 años atrás. Lo pueden leer en Génesis 37, 26 y 27. Pero aquí está ofreciendo dar su vida por el hermano favorito. Sí, y esta muestra de amor, de sacrificio, es otro ejemplo de la transformación de los hermanos de José. Se fijan, todo esto que ha estado pasando, todas las circunstancias, todas las aflicciones, todas las tribulaciones han estado obrando en ellos para cambiar su corazón, para voltear su corazón, para cambiarlos de hombres fríos y odiosos a unos hombres que se preocupaban por otras personas y no tanto por ellos mismos. Bueno, tenemos grandes ejemplos de hombres en la Biblia que estuvieron dispuestos a dar su vida por sus hermanos. ¿Sí? Hombres verdaderamente usados por Dios. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Moisés en Éxodo capítulo 32, los versículos 31 y 32, dice, volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego, le dice en el versículo 32, que les perdones su pecado. De lo contrario, o sea, si no se los quieres perdonar, entonces bórrame ya del libro que has escrito. Noten el corazón de Moisés aquí por el pueblo judío. Yo sé, Señor, que han pecado. Yo sé, Señor, que se hicieron dioses. Yo sé, Señor, que te han hecho a un lado. Pero a pesar de ello, yo te ruego, yo intercedo por ti para que les perdones su pecado. Y si no estás dispuesto a perdonarles su pecado, entonces bórrame a mí también de ese libro. ¿Se fijan? Ese es el corazón que debemos tener nosotros ahorita para con nuestra nación. Ese es el corazón que debemos de tener ahorita para con los jueces que decidieron que esta ley era algo bueno. Ese es el corazón que tenemos que tener nosotros para con aquellos que están tan obviamente y tan descaradamente pecando contra Dios. ¿Sí? Interceder por ellos con esa pasión, interceder por ellos con esa compasión para que el Señor los perdone. ¿Sí? La primera reacción que yo tuve, y debo confesárselos, fue coraje. Y luego miedo. Y luego conforme fui meditando y orando y viendo lo que esto significaba, empezó a convertirse en oración. En oración para seguir fiel a la palabra de Dios a pesar de lo que pudiera pasar. En oración por seguir instruyendo a su pueblo a pesar de lo que su pueblo piensa. Y ¿saben qué? Esto va a traer mucha división dentro de la misma iglesia. Porque he visto las cuentas de Facebook de algunos cristianos que en cuanto esto sucedió pusieron sus arcoíris en sus cuentas y celebraron que el amor había ganado. El amor no ganó. La mentira y el odio de Satanás por las almas fue lo que ganó. Y nuestro corazón debe estar quebrantado por ello. Nuestro corazón debe estar quebrantado por ello. Y deberíamos estar orando y ayunando, pidiendo a Dios que perdone nuestro pecado, que perdone por haber estado dormidos tanto tiempo, por haber permitido que todo esto sucediera enfrente de nuestras narices y no haber hecho nada. Eso es lo que debemos estar haciendo, así como Judá, así como Moisés aquí. El apóstol Pablo, hablando de los judíos en Romanos 9, 1 al 4, dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo, por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley,
el culto y las promesas. Noten el corazón de Pablo: preferiría yo mismo ser maldecido. En la Reina Valera 1960 dice ser anatema, que quiere decir ser maldecido a lo más profundo del infierno con tal de ganar a los judíos. Ese es el corazón que nosotros debemos tener por los perdidos, mis hermanos y hermanas. Es el corazón que nosotros debemos tener en esta situación por la que estamos pasando. No maldecirlos, no decirles, pero un día se van a tener que encontrar con el Dios vivo, y cuando lleguen a ese Dios, cuando llegue ese día, Él los va a humillar. Porque saben que nosotros íbamos por ese mismo camino, pero por su gracia y su misericordia, por su paciencia, fuimos alcanzados y hemos sido transformados como estos hermanos, y ahora nosotros también debemos estar intercediendo por ellos, buscando, como les decía el domingo a los que estuvieron en el servicio, buscando día con día llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que no lo conocen todavía, para que Dios empiece a transformar corazón por corazón, persona por persona, a la gente, para que se vuelva a Él. Versículo 34 de Génesis 44 dice: porque Judá hablando aquí todavía, ¿cómo podré volver sin el niño a casa de mi padre? Jamás podría haber el mal que le sobrevendría a mi padre. De nuevo, noten Judá, la consternación, la preocupación que tiene. 20 años atrás los hermanos de José mostraron una total indiferencia a su padre cuando le informaron acerca de la, entre comillas, muerte de José. ¿Se acuerdan? Génesis 37, versículos 31 al 33 dice: entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron: esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió y José ha sido despedazado. Si vean, en aquel tiempo es la túnica de tu hijo. Fíjate si es la túnica de tu hijo. Y ahora no quiere ni pensar Judá en cómo se va a sentir su padre, no quiere ni pensar en el sufrimiento que le pudiera causar que Benjamín no volviera con él. Judá aquí muestra que ahora estaban preocupados por los sentimientos y el bienestar de su padre y de su hermano menor. Y esto es más y verdadera evidencia de un cambio de corazón. Esta es más y verdadera evidencia de un cambio de corazón en ellos. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo? ¿Qué vemos en este capítulo 44 de Génesis? Podemos ver en este capítulo que los hermanos de José no resienten que Benjamín sea el hermano preferido, el hijo preferido de Jacob. No lo resienten porque lo protegen. Quieren que vuelva a casa con ellos. Vemos que confían los unos en los otros, no se acusan mutuamente de que uno se robó la copa, o fuiste tú, o fue aquel, o lo uno o lo otro. No se están culpando ni se están peleando los unos con los otros. Se mantienen juntos cuando la copa de plata es encontrada. No abandonan al hijo favorito ni permiten que sea llevado de vuelta a Egipto él solo. Se quedan con él para protegerlo, para estar con él. Se humillan a sí mismos por el bien del hijo favorito. Noten por favor, se humillan a sí mismos delante de José por el bien del hijo favorito que era Benjamín. Sabían que su situación era el resultado de su pecado contra José y se ofrecieron como esclavos a Egipto. No abandonaron a su hermano Benjamín. Mostraron preocupación debido a cómo esto podría afectar a su padre. Y Judá estaba dispuesto a hacer un sacrificio y sustituir a su hermano por amor a su padre y a sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué transformación!, ¿no? ¿Qué diferencia hacen 20 años?
¿Qué vamos a necesitar nosotros para ser transformados, mis hermanos? ¿Qué vamos a necesitar nosotros para que nuestro corazón sea completamente transformado por Dios? Para que dejemos que Dios haga la obra que Él quiere hacer en nosotros y podamos dar una vuelta de 180 grados en la manera en la que estamos viviendo, actuando, testificando, hablando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesita suceder con nosotros para que se lleve a cabo este cambio? ¿Saben qué? Porque las Escrituras están llenas de exhortaciones a que ese corazón que vimos en Judá, ese corazón que era el que mismo que estaba en Jesús, sea el corazón que nosotros tenemos. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, los versículos 4 al 8, Pablo escribe: no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. No sean egocéntricos, no sean egoístas. Pablo de nuevo escribe a los Corintios en 1 Corintios 10:24: ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. ¿Se imaginan si este fuera el caso en los matrimonios? ¿Se imaginan si este fuera el caso padres a hijos, hijos a padres? ¿Se imaginan si este fuera el caso en todas nuestras relaciones personales? Que no estamos buscando siempre nuestro propio bien, sino el bien del otro. ¿Se imaginan? En Juan capítulo 15, versículos 12 y 13, el Señor Jesucristo hablando dice aquí: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Dígame, ¿está usted poniendo su vida por sus amigos? ¿Está usted tomando la actitud de Judá, la actitud de Cristo? ¿O se trata de todo para acá, todo para acá, todo para mí, todo para yo? Yo. Se trata de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de mis sueños, de mis necesidades. Se trata de mí, todo se trata de mí. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida. ¿Por quién? Por los hermanos. ¿Estamos dando nuestra vida los unos por los otros? ¿Estamos viniendo a ver cómo nos podemos servir los unos a los otros? ¿O estamos viniendo a que se nos sirva nada más? ¿Sí? ¿Se acuerdan de nuestro lema? Crece, conéctate, sirve. Todos y cada uno de ellos, una parte íntrica de lo que debemos ser como iglesia, todos y cada uno de ellos importante para nuestro crecimiento y fortalecimiento personal, crecimiento y fortalecimiento como iglesia. Tenemos que tener el mismo corazón de Cristo. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Nosotros no podemos hacer menos por nuestros hermanos. Y por último, 2 Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15 dice: el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces, ¿qué dice? Todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, que vivamos para Cristo. ¿Y cómo vamos a vivir para Cristo? ¿Cómo vamos a manifestar esa vida? Vamos a manifestar que estamos viviendo nuestra vida para Cristo. Viviendo nuestra vida los unos para los otros. Sirviéndonos los unos a los otros. Amándonos los unos a los otros. Y poniendo nuestra vida por nuestros amigos. Amén.